Bien, ahora vamos con la animación de los círculos. ¿Ya? Para esto, estando en la escena 3, vamos a hacer un clic en el primer fotograma de círculo y lo vamos a convertir con F8 a gris de película. Tenemos uno, F8, F8, marcamos el otro, F8, marcamos el otro, F8, marcamos el otro, F8, marcamos el otro, F8. Listo. Como cada círculo ahora es un clic de película, vamos a proceder a ingresar a este círculo y animarlo. Vamos a colocarlo en un 100% para estar más cerquita, y con la guía que les vamos a entregar tenemos que ver el primer movimiento que sale de aquí hacia acá. Entonces tenemos claro con eso. Con la herramienta de selección, doble clic, F6 en el 10 y lo movemos ahí. Botón derecho, crear interpolación de movimiento. Tenemos esto, sale ahí. Creamos, marcamos capa 1, una nueva capa, la voy a llamar acciones, F6, F9 y un stop. Salimos con F9, volvemos a la escena 1. Ahora vamos a nuestro segundo fotograma, el que está acá, donde debe llegar, según el manual, debe llegar aquí a la vueltecita. Vamos para allá. Entonces, doble clic. Y aquí hay que tener cuidado porque es una curva, tiene que llegar acá. Entonces, primero, F6 en el 5, lo vamos a dejar por aquí. Otro, un F6 cortito por aquí. Y un F6 en el 10 para que llegue. Vamos con las teclitas ahí. Marcamos la capa 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento, nueva capa, ya se va a llamar acciones. F6 en el 10, F9 y colocamos un stop para que nos pase al otro círculo. Salimos con F9 y nos vamos a la escena 3. Marcamos el tercer fotograma ahora. ¿Hacia dónde tiene que ir? Vamos al manual, estamos acá, este tiene que salir acá al centro. Entonces, hacemos un doble clic y este tiene que llegar acá. Entonces en el 10, F6 y lo movemos ahí. Un poquito con la teclita, lo movemos ahí. Botón derecho, marcamos la capa 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento, creamos una nueva capa, acciones, y aquí colocamos F6, F9 y colocamos un stop. F9 para salir. Volvamos a la escena 3. Ahora vamos al que va a estar en medio. Doble clic y veamos hacia dónde tiene que llegar. Vamos al manual. Este tiene que llegar acá. Bien. Entonces, primero, en el 5, F6, vamos a que llegue hasta por ahí. Y en el 10, F6 y hacemos que llegue ahí. Un poquito con las teclitas las movemos. Ahí. Marcamos la capa 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento, nueva capa, acciones, F6, fotograma clave, F9 y colocamos un stop y volvemos a salir con F9 y volvemos a la escena 3. Vamos ahora a la quinta posición y veamos hacia dónde tiene que ir. Vemos el manual. Este tiene que ir a este sector de acá. ¿Vieron esa imagen de ahí? En diagonal. Vamos. Doble clic. F6 en el 10 y lo movemos ahí. Ahí. Capa 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento, nueva capa, acciones, F6, F9, colocamos un stop, F9 y volvemos a la escena 3 y hacemos un clic en nuestra próxima capita. En esta capita vamos a ver dónde tiene que ir. Este llega acá, ¿vieron?
Ahí. Vamos. Entonces, doble clic acá. F6 en el 10. Y lo dejamos con la teclita ahí almacenado. Marcamos la capa 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento. Acciones. F6, F9, colocamos un stop. F9 salimos. Volvemos a la escena 3 y si me voy a la 7, se dan cuenta que este ya está acá. Pero como no lo voy a ocupar, lo voy a eliminar para ver cómo queda, porque eso nos anima. Lo eliminé con suprimir. Control Enter y veamos la secuencia. Salió, avanza, llega, eso, ahí, y se estaciona. ¿Está bien? Y ahí lo podemos ir retrocediendo y el play para que vuelva al principio. Y nos quedaría ahora solamente colocar el texto. Bien. Vamos con el texto. Volvamos al fotograma 1 del primer círculo. Doble clic. Marcamos capa 1, agregamos capa y le colocamos texto. ¿Ok? Y en el texto presionamos, marcamos la capa texto, tomamos la capa texto, vamos a borrar por aquí, yo lo ya está escrito, vuelvo al primero, copio, control C, capa texto, aquí acuérdense que el tamaño más o menos 20, 23, ya sin negrita, y lo pegamos acá. Listo. Ahí está el tipo de letra, tamaño 20, pero en color negro. ¿Ya? Ahí está. Ahora, presionamos F6 en el 10, listo, y en el 1 lo vamos a dejar afuera con la herramienta selección. Perfecto, ahí va a estar en el 1, va a llegar, ¿no es cierto? Aquí botón derecho, crear interpolación de movimiento y tendríamos esta animación. Ya, pero necesito un rebote acá, entonces como en el 8, F6 y esto lo dejamos un poquito más hacia adentro para que exista el efecto rebote. Ahí está. Tratemos que no choque tanto en la imagen. Por ahí, a ver cómo queda ahí. Enter. Enter. Ok, ahí está. Volvemos a la escena 3. Hacemos lo mismo ahora. Tomamos el segundo circulito. Doble clic. Marcamos la capa 1. Agregamos una capa. Se va a llamar texto. Marcamos la capa texto. Yo voy a buscar la información del segundo. Control C, copiar. Tomo la herramienta de texto. Ya está con los parámetros, con el formato del texto. Y lo pego. Ya, esto lo llevo un poquito más aquí. Dejarlo por aquí. Ahí, ¿cómo está ahí? Un poquito más arriba ahí puede ser. Ahí. Y procedemos a presionar un F6. En el primero lo dejamos afuera. Botón derecho, crear interpolación de movimiento. Presionamos Enter al principio. Bien. Y en el 8, F6 y lo dejamos un poquito más como yendo hacia adentro. Enter, rebota y llega. Bueno, y después vuelven a la escena 3. Pinchan en el tercer circulito. Doble clic y hacen lo mismo. ¿Cómo quedaría? Control Enter. Ahí avanza. Y avanza. Bueno, ahí faltaría el texto del otro, quizás igual que en la etapa 1 y en la etapa 2. Y ahí está, chicos. A trabajar.